Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de Editorial Marat en la Feria de Editores, en este espacio tan particular que se dio este año, en esta situación tan particular de alguna manera, eh, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, que es de público conocimiento obviamente, y que bueno, en este año la Feria de Editores tiene este carácter virtual. Y en este espacio que tenemos de la editorial nos pareció interesante realizar un ciclo de charlas sobre algunos de los temas que van construyendo de alguna manera este proceso que es también nuestro catálogo. Estuvimos el viernes con Santiago Menconi hablando sobre el libro El Sesentazo. Ayer estuvimos hablando, anticipando un libro que vamos a tener dentro de poco tiempo, El Goce del Capital. Estuvimos con los autores y con invitados también, invitadas. Y hoy vamos a presentarles una nueva charla. Antes de entrar directamente de lleno, para quienes se están sumando y quizás todavía no conocieron a la editorial, simplemente les quiero contar que Marat, la editorial Marat, es un proyecto de la biblioteca Eduardo Martedí, una biblioteca de la ciudad de Buenos Aires que dentro de sus proyectos el espacio de la izquierda, de los proyectos emancipatorios o de las izquierdas. Bueno, dentro de todos esos proyectos y esas búsquedas surge la editorial también como un espacio donde podamos publicar aquellos textos que nos parece que hacen un aporte en ese sentido. Y obviamente dentro del catálogo, dentro de los espacios que se van construyendo en él, uno de los libros más importantes que publicamos hasta este momento es obviamente el colapso de la modernización de Robert Kurz. Y hoy, a propósito de esa charla, pero no solamente a propósito de ese libro, pero no solamente a propósito de ese libro, sino yendo un poco y bastante más allá, tenemos hoy un invitado muy especial que ahora va a presentar Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, todes. Nos acompaña hoy Norbert Trenkel, que por fortuna para todos nosotros habla perfecto castellano. Le agradecemos a Norbert la presencia. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Norbert. Buenas tardes para nosotros. Bueno, nosotros en su momento publicamos este libro, es El colapso de la modernización, una de las primeras traducciones que hicimos nuevas, digamos. Es un libro que aquí en Argentina no se conocía, tampoco se conocía el trabajo que realizó el Grupo Crisis y el Grupo Exit también. Para nosotros fue una novedad, en términos generacionales incluso fue un aire fresco, pues estábamos, digamos, reñidos con el pensamiento de Marx y bueno, el Grupo Crisis a varios de nosotros nos acercó, digamos, ese doble carácter que tiene el pensamiento de Marx y bueno, un poco queríamos charlar hoy con Norbert, el derrotero y bueno, y los que están pensando hoy, lo que están haciendo hoy también. Norbert, como primera medida, bueno, además de saludarte y nuevamente agradecerte, te queríamos preguntar cómo fue la salida, la recepción del colapso, si nos puedes contar alguna semblanza del Grupo Crisis en sus orígenes y bueno, pasaron 30 años también de la publicación de este libro. ¿Qué podés contarnos sobre lo que siguió, ¿no? ¿Qué balance hacen después, ¿no? Oh, primero también buenas noches a todos y todas que están escuchando, y les agradezco por la invitación, con mucho gusto, y participo de esta charla, por supuesto, y bueno, para mí es una cosa, digamos, la primera vez que hago una charla en castellano, aunque hablo bien, pero bueno, me van a disculpar no sé, algunas palabras que no voy a encontrar exactamente, pero ya vamos a llegar al punto, creo, ¿no? A ver, la pregunta que me hiciste, Diego, no sé si todos y todas saben que el colapso de la modernización salió en el año 1991.
Es decir, que fue escrito prácticamente o directamente después de la caída del así llamado socialismo real, ¿no? Y la verdad que ese fue un tema que ya nos venía ocupando a nosotros en el grupo Crisis hace unos años, antes del colapso del socialismo estatista. Ya lo veníamos discutiendo sobre el tema, qué constelación es esa, qué tipo de formación es esa. Obviamente no es una formación emancipatoria, no es algo que queremos, no, que anhelamos como un sistema alternativo al capitalismo. Entonces, qué tipo de sistema es, ¿no? Y a ver, quizás un poco el grupo Crisis se formó en los años 80, ¿no? Saliendo del marxismo tradicional, discutiendo, bueno, hubo todo un proceso, no solo nosotros, muchos grupos participaban en ese proceso, de discutir que, que se veía ya que el marxismo tradicional llegaba a sus límites, que ya no daba explicaciones satisfactorias para las preguntas o las cuestiones que se presentaban, ¿no? Entonces estábamos en eso, cómo orientarnos de nuevo. Y un tema fue eso de la crítica al así llamado socialismo real, ¿no? Diciendo o analizando que ese tipo de sistema no es una alternativa al capitalismo, sino una forma de capitalismo, o mejor dicho, una forma de modernización capitalista, ¿no? Una modernización capitalista en la cual el Estado tenía un rol central, ¿no? Un rol central justamente porque en un país periférico como Rusia o también los países del bloque soviético, en una situación periférica que estaban, un capitalismo no se podía instalar en la misma forma que en los países de Europa, sino se necesitaba el Estado como digamos, gestor eh, principal y un gestor autoritario también a la vez, ¿no? Y entonces fuimos analizando cuáles son las características de ese sistema eh, que a nuestro modo de ver era un capitalismo alternativo, ¿no? En el sentido alternativo, pero tenía todas las características básicas fundamentales del capitalismo. Había mercancías, había el trabajo asalariado, había el dinero, había un Estado que administraba todo, es decir, que teníamos todos los elementos de un capitalismo, aunque ya de una forma un poco diferente a lo que era el capitalismo en los países occidentales, ¿no? Entonces eso ya para nosotros fue digamos, en cierto modo, no quiero decir que esperábamos la caída del muro y o que sabíamos que iba a pasar en el 1989, lógicamente que no. Estuvimos sorprendidos como todo el mundo, ¿no? No, una cosa así repentina, ¿no? Pero sí teníamos ya el análisis que ese sistema no solamente era un sistema capitalista de ese tipo, como ya dije, sino también un sistema capitalista que llegaba a sus límites, justamente porque no era capaz de realizar los pasos de progreso a nivel de productividad que el capitalismo occidental en esa época, ya en los años 80, venía haciendo. Entonces se quedaba siempre más atrás y estaba claro que en esa competencia con el sistema occidental del capitalismo, tarde o temprano, tenía que derrumbarse. Claro, no sé, la sorpresa fue ese derrumbe de golpe, ¿no? Que de repente ya dentro de un año ya casi todo estaba hecho pedazos, ¿no? Claro, Así claro. que... Sí, en el libro me llama siempre la atención una imagen que trae, bueno, Robert Kurz, de alguien de unos ganadores que no saben bien si festejar porque no saben bien qué protagonismo tuvieron frente a los socialismos reales en su caída, digamos, ¿no? Era una crisis que en realidad era una crisis capitalista y de la cual, bueno, los socialismos reales formaban parte en tanto que formaciones capitalistas, digamos, ¿no? Mm, mm.
Eso es muy, muy llamativo, digamos. En ese sentido, ustedes también fueron sorprendidos, digamos, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Imagínate que en la Alemania occidental en ese tiempo, hasta el año 1988 no se hablaba de la Alemania Oriental como República Democrática Alemana, que era el término oficial. No se usaba. Si lo usabas, entonces tú ya prácticamente declarabas ser no sé, un socialista, comunista, ¿no? Es decir, que era una cosa, un tabú. Entonces, en el 1988, eh, empezaron a usar ese término incluso en los periódicos de derecha, que lo usaban así como una cosa normal, ¿no? Cambiaron porque ya como diciendo, bueno, esto va a durar, entonces ya no vale la pena tener ese tabú de no usar esa palabra, ese término. Y Claro. un año más tarde se terminó la cosa, ¿no? Claro, no tenemos Fue un con quién poco raro. pelear, básicamente. Es decir, no lo esperaban de ese modo, ¿no? Y entonces sí quedaron sorprendidos, obviamente, como todo el mundo. Pero me estaba preguntando por el análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál era el análisis, no? Insinué un poco ya lo de la productividad. Entonces, nuestro análisis fue ya en ese entonces, de los años 80, que el capitalismo se encontraba desde los años 70, fines de los años 70, en una crisis fundamental, ¿no? En una crisis fundamental que, que proviene de que la productividad es demasiado alta, ¿no? Hay una contradicción en el capitalismo interna que por un lado necesita acumular capital siempre más, es decir, que en realidad necesita explotar cada vez más trabajo, más fuerza de trabajo. Por el otro lado, hay una tendencia contradictoria que obliga a todas las empresas capitalistas a aumentar siempre la productividad, es decir, expulsar fuerza de trabajo. Entonces, es una contradicción que mueve al capitalismo desde un principio, pero ya en los años 70, nuestra tesis fue decir que con la tercera revolución industrial, con todas las tecnologías modernas, llegó un punto donde ya la expulsión de la fuerza de trabajo tenía un nivel que ya no se podía, digamos, ya no permitía al capitalismo acumular en la forma como lo había hecho los 100 años antes, ¿no? Y en ese proceso, eh, obviamente, el socialismo real, como se llamaba, no podía, ¿cómo se dice?, competir. Es decir, que no tenía la capacidad de llegar a ese nivel de productividad y seguía con un montón de fuerza de trabajo empleada en las fábricas que a medido en la productividad de los países occidentales eran prácticamente innecesarias, ¿no? Eso pasó cuando hubo la unión de los países de Alemania Occidental y Oriental. Lo primero que se hizo en la Alemania Oriental fue despedir 80% de los trabajadores y las trabajadoras en las fábricas, ¿no? Ahí se vio que la productividad era demasiado baja medida en las cifras que había en el occidente, pero al mismo tiempo eso también constituía un problema para el capitalismo mundial, ¿no? Es decir, que cómo acumular si la fuerza de trabajo es expulsada, ¿no? Ahí llegamos a todo el problema de la financialización, que ahora no lo quiero profundizar demasiado, pero hubo una forma cómo se prolongó la crisis. Pero ese fue el punto de partida donde dijimos, la crisis es una crisis fundamental del capitalismo. La primera parte del sistema el sistema capitalista que cae es claro, es la parte más débil, ¿no? Que no llega a ese nivel de productividad y que fue el así llamado socialismo real. Claro. Publicaron
publicaron El Colapso, tuvo repercusión en los grupos políticos de Alemania, o de las Alemanias, recientemente unificadas, pasó inadvertido. ¿Cómo lo percibís eso, Norbert? Fue impactante. Nosotros acá lo que conocimos fue que, bueno, no solo tuvo repercusión en el medio alemán, sino también en otras partes del mundo, salvo en Argentina. Digamos, en Argentina en su momento había un puñado de gente que podía contarnos de la existencia del Grupo Crisis, y bueno, a nosotros en ese sentido nos pareció, si se quiere, revelador. Pero te lo pregunto por eso, digamos, ¿no? A eso apunta mi pregunta. Bueno, mira, impactó muchísimo en la discusión alemana, eso sí, porque fue como una sorpresa para, digamos, la opinión pública, que partiendo de una posición marxista, no sé si nos llamamos ya marxistas, decir que, pero una posición marxiana partiendo de la obra de Marx, claro, podía formular una crítica así radical al socialismo real y al mismo tiempo formular un análisis de crisis del capitalismo. Eso hubo mucha discusión aquí, incluso en los periódicos grandes. Tuvieron sus discusiones, invitaron a Robert Kurz también a la televisión, así que realmente eso fue un impacto bastante grande y que ayudó a hacer pública nuestra posición, que hasta ese entonces prácticamente no se conocía. Éramos un grupo de unos 8 o 9 personas, ¿no? Y que sacábamos una revista que la editábamos nosotros, y prácticamente desconocido afuera de un pequeño círculo, digamos, marxista. Y con el libro ese se abrió la escena, y ya lo que después se llamó la crítica del valor, nuestra posición, digamos, de crítica, tuvo mucho más atención pública, y de ahí partimos. Eso nos ayudó mucho a desarrollar un cierto, o ganar un cierto público afuera de Alemania también, ¿no? Norbert, ¿ustedes provenían de un medio académico, por así decirlo, o provenían de un medio trabajador, obrero, etcétera, digamos? No, ni lo uno ni lo otro. En realidad al principio había dos generaciones. La primera, que era la de Robert Kurz y algunos compañeros más, que provenían del movimiento del 68, ¿no? Sí que aquí en Alemania fue un movimiento no obrero, sino más bien académico. Bueno, no académico, estudiantil, digamos, ¿no? Claro. Estudiantil, que después se mezcló un poco con un movimiento obrero, pero que aquí siempre fue muy débil. Después del nazismo, aquí el movimiento obrero prácticamente ya no. Había un oficialismo en los sindicatos, pero nada de movimiento realmente, ¿no? Entonces fue más bien un movimiento estudiantil y un poco intelectual, pero afuera de las universidades, en el sentido de no académico, ¿no? Nunca fuimos académicos. Robert Kurz nunca sacó un diploma o un título académico, ¿no? Y después ellos, bueno, tuvieron un derrotero así, no sé qué, en los años 70, maoísta, bueno, todas esas cosas que hubo, y después ya empezaron a reorientarse. Y eso fue en los años 80, cuando acá ya hubo otros movimientos, los así llamados nuevos movimientos sociales, autónomos, alternativos, bueno, todo eso, movimientos de base. Y esa fue la segunda generación. Así que fuimos yo, Aslo, bueno, otros compañeros que provenían más bien de esos movimientos de base y nuevos movimientos sociales, pero también fuera de las universidades. Así que Aslo, por ejemplo, tampoco no tiene ningún título universitario. Yo saqué uno, pero más bien para
ganarme la vida, para Claro. poder trabajar cosas. Bueno, trabajo eso, gano un poco de dinero y hago lo que realmente quiero hacer, ¿no? Claro, Así claro. que, Y te quería preguntar, Norbert, respecto a, recién comentabas cuál fue la recepción del colapso cuando sale el libro y que eso les abre un nuevo escenario a ustedes como grupo. ¿Y cuál es esa recepción en las izquierdas en general? ¿Qué diálogos empiezan a tener ustedes diálogos con otros grupos de izquierda a partir de que ustedes empiezan a tener más presencia? ¿Qué pasa con la lectura y las discusiones con otros grupos a partir de el avance también, el desarrollo de su propia teoría, de la de ustedes? es difícil, bueno, eso sí es difícil decirlo en pocas palabras porque en realidad en los años 90 la izquierda, al menos en Alemania o digamos casi en toda Europa, estaba muy, todo cambió. Es decir, que prácticamente la izquierda tradicional en ese tiempo estaba fuera de la discusión, ¿no? Es decir, que por estar orientados al socialismo soviético de ese tipo, les faltaba, digamos, una base de legitimación, una base teórica, y hubo un proceso de formación nuevo en la izquierda, sobre todo alemana también, muy diverso, es decir, con los nuevos movimientos sociales, con un antinacionalismo, con antirracismo, bueno, ese tipo de cosas, como pasó también en muchos otros países también. Y ahí estuvimos en ese proceso metidos, pero no podría decir que tuvimos una discusión, digamos, específica o especial con ciertos grupos, eh, sino más bien una crítica. Es decir, en los años 90 tuvimos una crítica muy pronunciada, muy polémica, contra la izquierda tradicional, ¿no? Eso sí, todo lo que era lucha de clases, lo que era el estatismo, ¿no? El autoritarismo. Tuvimos también una crítica, creo que un punto muy esencial, que una crítica al trabajo, ¿no? Que en los años 90 nos orientamos, dijimos, no solo es cuestión de criticar la lucha de clases, sino también criticar la centralidad del trabajo como, digamos, una religión incluso de izquierda, ¿no? Sí, sí. Y, ¿no? Y ahí fue que sacamos el manifiesto contra el trabajo, que eso sí fue uno de los, bueno, fue, digamos, el texto más conocido nuestro, ¿no? Que se publicó en muchísimos idiomas y realmente se sigue discutiendo, se sigue leyendo y también por la polémica que hizo, ¿no? Manifiesto contra el trabajo. Ya ese título ya fue una provocación contra toda la izquierda, ¿no? O la mayoría, digamos, ¿no? No todo. Sí, sí, totalmente. Acá pasa un poco parecido, digamos, ¿no? Se sigue sacralizando la vida ligada al trabajo asalariado, digamos, ¿no? Como es algo sacrosanto, parecería. Norbert, si tuvieras que decir del colapso, lo que habría que prolongar, digamos, los puntos, los lineamientos en los que sigue vigente y en los que no. ¿Cómo lo circunscribirías eso? ¿Qué elementos te parecen necesarios prolongar o actualizar y cuáles te parece que tienen vigencia todavía? Bueno, lo primero, obviamente, la crítica al socialismo real, ¿no? Al socialismo estatista. Es una crítica que sigue actual y yo creo incluso que está siendo más actual otra vez en los últimos años. Porque lo que al menos en Alemania observo, en Europa, es como una nostalgia al socialismo real, ¿no? Con toda la crisis que se viene agravando, que faltan las salidas, ¿no? Tradicionales, la socialdemocracia está, bueno, hecho pedazos. Y, entonces, hay como una nostalgia al socialismo real y una nostalgia que me parece bastante
problemática porque transporta un autoritarismo autoritarismo que en el contexto de la crisis que estamos viviendo mundialmente puede llegar a ser una especie de, no solución, pero manejo de la crisis, pero un manejo autoritario, ¿no? Y eso no solo hay por parte de la derecha, sino también por parte de la izquierda. En ese punto en ese aspecto, yo creo que eso es muy importante, esa crítica al realismo, al socialismo real y darse cuenta que eso no tiene nada que ver con emancipación social, nada que ver. Tuvo quizás sus méritos históricos relativos en una cierta época para los países, ciertos países periféricos para entrar al sistema capitalista. Está bien, no quiero negar eso. Pero en una situación que tenemos, pero siempre fue autoritario, siempre lo fue, ¿no? Y en una situación de crisis que estamos viviendo, el manejo estatista de la crisis ya no es una cosa que pueda tener, ya no tiene nada de progresivo, ni relativamente, ¿no? Es un manejo de crisis autoritario y nada más. Entonces eso no puede ser nuestra perspectiva. Tenemos que reformular la perspectiva de emancipación y eso incluye una crítica polémica y muy aguda a eso del socialismo estatista. Entonces eso queda actual, ¿no? Ahí estamos con ese punto y el colapso de la modernización es un libro que creo que ahí hay que leerlo, ¿no? Si se quiere criticar a ese socialismo. Así llamado socialismo. El otro punto es el análisis de crisis, ¿no? Que Kurz lo formula 30 años desde acá, ¿cómo se dice? Hace 30 años lo formuló, que esa crisis, ese análisis, yo diría que básicamente sigue siendo correcto, es decir, que ese análisis lo sostenemos todavía digamos, en los términos básicos. Por el otro lado, ahora ya estamos en un punto donde vivimos 30 años de una crisis, de un proceso de crisis, y ya podemos analizarlo mucho más profundamente, ¿no? Es decir, que en ese tiempo realmente decíamos, hay una crisis y llega a su fin, el capitalismo llega a su fin. Bueno, ok. Muchos dijeron, bueno, catastrofismo, y eso lo dijeron muchos, y bueno, fue una crítica, una polémica que nos hicieron. Y en cierto modo acepto esa polémica porque decir nada más que el capitalismo llega a su fin, lo han dicho muchos. Es decir, que hay que analizar, hay que profundizar ese análisis. Y yo diría que ahora, después de 30 años, tenemos ya mucho, no solo la experiencia histórica que hemos vivido, sino también instrumentos teóricos mucho más precisos para analizar ese proceso de crisis, de prolongación de crisis, donde, como yo dije antes, la financialización del capital juega un papel importantísimo. Entonces, sí, bueno, no, ¿En qué medida, no? ¿En qué medida, digamos, una lectura, creo yo, que hacen es que de alguna forma la financiarización prolongó, digamos, esta agonía del capitalismo, digamos, ¿no? Le dio un nuevo aire para subsistir con capital ficticio. ¿Te referías a esos elementos de análisis de crisis o a algunos otros más que, bueno, por ahí no damos cuenta nosotros ahora? No, básicamente eso, aunque yo diría que no es solo una agonía. Mira, eso fue lo que decíamos en los años 90 principalmente. Es una agonía del capitalismo que se va prolongando. Ahora, yo diría más bien que la financialización, en cierto modo, no solo fue una agonía, sino también hubo un nuevo auge del capitalismo. Es decir, que vivimos una época de globalización del capitalismo, donde países periféricos que en los años 90, 80, como la China sobre todo,
prácticamente económicamente eran enanos, no tenían ninguna importancia, hoy son prácticamente el poder casi hegemónico, es decir, que luchan por la hegemonía con los Estados Unidos. Y eso no hubiera sido posible sin la financialización, ¿no? Porque la financialización, dicho en pocas palabras, significa que el capital pudo seguir acumulando, ¿no? Es decir, que ya no la crisis, como dije al principio, es una crisis de acumulación porque la fuerza de trabajo es expulsada en gran medida de la producción. Entonces, la acumulación en el sentido tradicional de sacar el plusvalor digamos, de la producción de mercancías en las fábricas ya no funciona. No funciona en forma bastante, ¿no? o suficiente. Claro. Entonces, lo que pasó fue que la acumulación se trasladó al nivel del capital ficticio, de la financialización. Y el capital ficticio, eso sería nuestra tesis, es una forma de prácticamente acumular valor futuro, ¿no? Un valor que supuestamente se produce en el futuro, se está prácticamente acumulando hoy día ya, ¿no? Y eso permitió todo ese proceso de globalización, de que un país como China llegue a ser una fuerza económica de la manera que lo es. Permitió también todo el proceso de la digitalización, ¿no? Porque prácticamente, qué sé yo, una empresa como Google o como Facebook no produce plusvalor, ¿no? Lo que hace, tiene una red de informática, bueno, de redes sociales, donde la gente intercambia datos, videos, bueno, todo eso, pero no produce plusvalor. Es decir, que prácticamente vive de la publicidad que genera, ¿no? Y la Claro. publicidad tampoco no es plusvalor. Entonces, ¿de dónde viene ese valor, ¿no? Prácticamente es de la esfera financiera que de alguna forma se va distribuyendo en los diferentes sectores del capitalismo, ¿no? Ahí estamos en otra lógica del capitalismo que permite al capitalismo seguir acumulando por un cierto tiempo, pero también, por supuesto, produce su propio, digamos, lógica de crisis, de que un país que ya no participa en el mercado financiero se va a la mierda, ¿no? Claro. Entonces, es una cosa muy, muy, muy volátil, que es muy, muy rápida, que de repente, de un golpe, un país se puede echar a perder, y decir que una cosa muy, ¿cómo se dice? No muy estable, ¿no? Claro. Em, No, le quería por ahí en este sentido, viendo lo que no permanece o lo que no se mantiene de la mirada del colapso, también empezar a charlar con vos cuáles fueron los cambios en la perspectiva del grupo Crisis, en su teoría, digamos, en la deriva, ¿no? De la década del 90 ya al 2000, ¿no? Y más yendo a la época actual, ¿no? Cómo fue cambiando su perspectiva también con los cambios que se fueron dando a nivel mundial. Bueno, mira, lo primero yo diría que al principio nos orientamos mucho al análisis de crisis a lo que era la teoría de valor, la crítica del trabajo, es decir, digamos, categorías o temas muy, digamos, muy relacionados con lo que era el marxismo, aunque ya cambiando la perspectiva, ¿no? Con el tiempo ya nos fuimos, digamos, orientando más a temas que en el marxismo tradicional o en el marxismo en sí no juegan un gran papel, que sería una crítica a las subjetividades, una crítica al nacionalismo. Tuvimos también
mucho análisis a lo que es todo lo que es el fundamentalismo religioso, ¿no? Eso fue un tema que nos ocupamos mucho en los años después de los atentados en Nueva York, ¿no? Sobre todo con el islamismo, y tratando de analizar la relación entre el fundamentalismo religioso y el capitalismo sin caer en la trampa del culturalismo, ¿no? En la trampa esa que dice acá están los valores occidentales, allá están los, no sé, los premodernos, ¿no? Los arcaicos. No, el fundamentalismo religioso para mí es intrínsecamente un producto del capitalismo, ¿no? Una forma de cómo los sujetos se orientan en una crisis donde ya el Estado no les da ninguna seguridad, donde incluso el nacionalismo pierde en ciertas regiones, ya no tiene su base porque los estados decaen, ¿no? Entonces el fundamentalismo religioso es una forma de dar una identidad colectiva a los individuos atomizados, ¿no? Es decir, que las estructuras tradicionales están destrozadas. Vivimos una situación mundial en que lo que es la individualización capitalista, en el sentido de la atomización, ¿no? Es decir, que todos en concurrencia entre sí, y los individuos atomizados de alguna forma tratan de ganar una seguridad, una base, una identidad. Entonces el fundamentalismo religioso es una forma de llegar a una identidad. Así que no es nada ajeno al capitalismo, es un producto del capitalismo mismo, ¿no? Son temas así que, claro, y después la relación de género, por supuesto, también un tema que, bueno, que nos dedicamos sobre todo proveniendo de las tesis que formuló Roswitha Scholz en los años 90, ¿no? Roswitha Scholz, una compañera nuestra, que después, bueno, hubo una escisión en el grupo, crisis, que nos dividimos, bueno, como pasó en muchos grupos de izquierda, pero sí que hubo esa discusión conjunta en los años 90 sobre lo que es la relación de género, donde, como ya dije, la tesis fundamental o la teoría, la base de la teoría provino de nuestra compañera Roswitha Scholz. Es el tema de la decisión del valor. ¿Cómo repercute, cómo articulan esta idea tanto con el movimiento político? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo cuadra también, cómo se puede articular en la elaboración teórica, digamos, ¿no? La teoría de la decisión valor. Es una pregunta que, al menos a nosotros y a nosotras acá en Argentina, por el peso del movimiento feminista que supo conquistar, muchas veces a contrapelo de lo que las mismas organizaciones de izquierda dejaban lugar, ¿no? Bueno, es un tema que para nosotros es relevante, digamos, ¿no? ¿Cómo lo tramitan ustedes? ¿Cómo fue la elaboración de eso? Bueno, mira, en primer lugar fue una elaboración teórica, es decir, no tanto relacionada con los movimientos o el movimiento feminista, aunque Roswitha Scholz tuvo muchas discusiones, o tiene también todavía discusiones también eh, con feministas activas en los movimientos. Pero en primer lugar fue o es digamos, un análisis a nivel teórico con la intención de llegar de poder analizar las relaciones de género o las jerarquías que hay, la polarización, las construcciones de género que tenemos, relacionarlas con lo que llamamos la crítica del valor. Me explico un poco, ¿no? Es decir, que la idea básica nuestra siempre es que lo que
el punto de partida para la crítica del capitalismo no debe ser lo que es la lucha de clases o la opresión de clases, sino el punto de partida lo vemos igual que Marx, a nuestro modo de ver, las relaciones básicas sociales transmitidas por producción de mercancías, ¿no? Es decir, que la mercancía es una forma como las personas construyen sus relaciones justamente porque están separadas entre sí, es decir, que atomizadas, y por estar atomizadas no producen conjuntamente, sino producen cada uno para sí y venden la mercancía, ¿no? Dicho en un modo muy simple ahora. Entonces, punto de partida nuestro siempre es la mercancía y el valor que representa la mercancía, que después viene a ser una especie de dominación abstracta en el capitalismo. Entonces, ¿qué tiene que ver la relación de género con eso? Esa fue una pregunta que formuló Roswitha Scholz y llegó a contestarlo en un modo diciendo que, bueno, el valor es una forma, o la producción de mercancías es una forma de dominar la sociedad, pero no puede ser realizado una producción de mercancías sin un otro lado, ¿no? Es decir, un lado, digamos, que al mismo tiempo se invisibiliza, que se invisibiliza en el sentido que no entra en lo que es el valor, sino hay al lado de las relaciones por medio de mercancías, hay otras relaciones básicas, que son las relaciones en familias, en las parejas, en todo lo que es amistades, relaciones personales, y esas relaciones son denominadas o de alguna forma denominadas como de mujer, ¿no? Como se dice, género femenino, ¿no? ¿No? Es decir, que, claro, no es una cosa natural, es una forma de dominación, es una forma de dominación, pero que tiene que ver con la dominación por medio de dominación abstracta por medio de producción de mercancías, ¿no? Entonces, hay como digamos, una polarización de género, diciendo que el hombre como tipo, digamos, como construcción, ¿no? Construcción social es lo que es la persona o sí, la persona que es responsable por la producción de mercancías, mientras que por el otro tipo de relaciones, que es básica para la producción misma, es denominada ser responsable por parte de las mujeres. Claro. Entonces, eso fue, bueno, en cierto modo también tenemos en eso de producción y reproducción, ¿no? En la esfera de producción y reproducción la encontramos en el marxismo tradicional o en el feminismo marxista, pero la idea fue reformular esa división de trabajo a un nivel más básico, diciendo que no es solamente la producción y la reproducción, sino es una cuestión ya de dominación social, que tenemos una forma de dominación abstracta por un lado, por parte de mercancías y valor, y por el otro lado, eso produce una forma de dominación de hombres contra mujeres, o de dominación definida por medio de géneros, construcción de géneros, y que está intrínsecamente relacionada a esa dominación abstracta, ¿no? Esa es la idea básica, y de ahí, bueno, partimos, lo discutimos, y que hay bueno, bifurcaciones en la discusión, ¿no? Bueno. Sí, sí, me imagino. ¿Toman algún tipo, digamos, los varones o los autopercibidos varones dentro del grupo Crisis, toman algún tipo de medida, digamos, para ver su grado de machismo? Por ahí muchas veces no lo tienen tan presente y alguna compañera se los hace ver, o mismo entre ustedes toman algún tipo de, no sé cómo decirlo, vigilancia epistemológica, digamos, ¿no? De sus prácticas,
de su forma de relacionarse? ¿Toman algún tipo de medida con eso? Además de la elaboración teórica. ¿Cómo lo tramitan, digamos? Sí, yo diría que sí, pero bueno, es que es un grupo o era y es un grupo teórico bastante pequeño, Claro. entonces sí que eso se discutió, por supuesto, y hubo también, no hay que esconderlos, es prácticamente la mayoría, la gran mayoría de los participantes del grupo eran varones. Había muy pocas mujeres participando y eso fue también parte de una discusión que como la esfera de teoría sigue siendo, o fue y sigue siendo una esfera muy dominada por los varones, ¿no? Eso fue una discusión que tuvimos que también, claro, hubo polémicas, por supuesto. No te digo que lo solucionamos en el sentido de que seguimos siendo mayormente varones en el grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido no te digo que hubo una solución, pero sí hay una conciencia y una discusión sobre eso que se sigue continuando, ¿no? Así que... Norbert, yo hace un rato te planteaba que esto era importante, esta pregunta, esto que estábamos charlando ahora, era importante por lo menos para nosotros por la importancia que tiene el movimiento feminista en Argentina. Una situación particular que fue que durante el paro internacional de mujeres del año pasado, creo, o del anterior, eh, las compañeras le plantearon a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, la CGT, una fecha de paro nacional. Le exigieron algo que no hizo el propio movimiento obrero, vamos a decir. Y bueno, ahí se veía, digamos, algo que vos señalaste en un texto tuyo, que es Lucha sin clases, porque el proletariado no resurge de la crisis. Bueno, hay una vacancia ahí sobre el sujeto político, que acá en principio el movimiento de mujeres, bueno, no me corresponde a mí asignarle ninguna tarea histórica, ni a nosotros como varones tampoco, pero se veía por lo menos en la calle que había un relevo ahí y bueno, no sé cómo ves esto vos de la explicación de por qué el movimiento obrero no resurge en las crisis con el protagonismo que tuvo quizás durante el siglo XX. Mm, bueno, son dos cuestiones, ¿no? Ah, Uno lo del movimiento obrero y lo otro del movimiento feminista o también del movimiento de las disidencias, que es importante. Claro, yo sí veo una relación. Yo veo que la concentración en el movimiento obrero, en el marxismo tradicional, tiene mucho que ver eh, con bueno, por un lado, con la historia, porque lo que, digamos, caracterizó al capitalismo clásico fue la mano de obra masificada en las fábricas y la organización de los obreros, también obreras, no olvidemos eso, solo que no tuvieron nunca el lugar que les correspondía, aunque había muchas que se organizaban también. Y entonces tiene digamos, por un lado, esa situación histórica del trabajo industrial muy importante como punto de partida para la organización. Por el otro lado, también una cosa más fundamental es todo lo que dije o lo que ya insinué sobre la religión del trabajo, ¿no? Es decir, que el trabajo es básico para el capitalismo, no solo en el sentido de la explotación de la fuerza de trabajo, sino también para la identidad. No estamos hablando solamente de una cosa estructural, estamos hablando de individuos, de sujetos, ¿no? Entonces, la identidad
sobre todo de la clase obrera o de casi todo el mundo, el trabajo juega un papel importantísimo, ¿no? Es decir, que todo eso de que el que no trabaja no le corresponde comer, que todo lo que hay, esa polémica contra los que se dicen ser flojos, que no quieren trabajar, bueno, eso es una idea básica del capitalismo, de la identidad y sobre todo de la identidad masculina, ¿no? De los varones. Yo creo que sí hay que atacar eso porque es algo muy, muy, muy esencial. Así que hay que romper con esas identidades y la identidad masculina está muy relacionada con la identidad del trabajo. Entonces yo el trabajo lo veo como algo de dominación. Es decir, que en el movimiento obrero tradicional el trabajo era, digamos, como el punto de partida para la emancipación, ¿no? La idea era que si todos trabajan, la sociedad está liberada, que es una idea bastante idiota, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es liberarnos de esa coerción del trabajo, ¿no? De poder ser activos, pero en forma libre, es decir, que elegir lo que queremos hacer y no estar obligados a hacer una cosa que no queremos hacer. Dicho de forma muy simple ahora, ¿no? Pero ahí, entonces hay que romper, no es una cosa estructural, es una cuestión de la identidad. Entonces con la concentración que hubo en esa identidad, todas las otras formas de opresión que caracterizan al capitalismo y de dominación que caracterizan al capitalismo fueron dejadas de lado, ¿no? Es decir, que no interesaban, era una cosa secundaria. Bueno, lo conocemos eso, de la contradicción secundaria, todo eso. Y entonces claro, por eso el movimiento feminista, de las disidencias y otros movimientos sociales, que no son clásicos en el sentido del movimiento obrero, los veo como fundamentales para abrir la vista, para darnos cuenta que la dominación capitalista es una cosa mucho, mucho más universal, mucho más amplia que lo que es la explotación de la fuerza de trabajo. Nos interesó mucho, Norbert, a propósito también de esto que estás señalando, un artículo que escribiste hace unos meses, la crisis climática y la transformación social en la época del coronavirus, que lo estuvimos leyendo recientemente. Nos pareció interesante los vínculos que estableces ahí entre lo que está sucediendo en este momento de pandemia y de crisis climática y las perspectivas, ¿no?, que se plantean a partir de eso, y todo desde, digamos, de la perspectiva en la que vos venís trabajando. A mí una cuestión interesante que me gustaría que explicaras o desarrollaras un poquito es cuando hablas sobre la racionalidad capitalista, ¿no? Porque en un momento planteas, bueno, para que la crisis climática no siga avanzando, pareciera que la pandemia que está sucediendo es beneficiosa porque ayuda a que haya menos emisiones de gases contaminantes, y una perspectiva racional sería que justamente no hubiera más de esas emisiones. Pero justamente si algo caracteriza al capitalismo es lo irracional, ¿no? Hay un planteo que haces ahí vinculado a lo racional en el capitalismo y a la racionalidad que me parece que es interesante. Sí, mira, la idea, el punto de partida de ese texto cortito más bien, Sí. La idea, el punto de partida era justamente que las emisiones, como decís vos, las emisiones de los gases, ¿cómo se dice?, climáticos, no sé, se fueron reduciendo en la pandemia, lógicamente, ¿no? Y que, pero que esto es algo que dentro de la racionalidad capitalista, ahora lo explico, no se puede sostener, porque la racionalidad capitalista
está orientada a un crecimiento sin fin, ¿no? Es decir, que lo que caracteriza al capitalismo es una acumulación permanente. Si no, el capitalismo no acumula, entra en crisis, y si entra en crisis, no solo se desbarata el capital, sino se desbarata todo lo que es los medios de vida, ¿no? De existencia, es decir, que no, ya no funciona ni, qué sé yo, el abastecimiento de alimentos, las casas, la gente está obligada a salir de las casas, que no pueden pagar el alquiler. Es decir, que como todo depende del dinero que sale de la acumulación, todos dependemos de que esa máquina siga funcionando, ¿no? Entonces, cuando no funciona la máquina, vemos, o por un momento, por algunas semanas, no funciona ya la máquina como antes, vemos que las emisiones bajan, pero al mismo tiempo la crisis económica ya viene avanzando, ¿no? Es decir, que eso es lo que estamos viviendo ahora en la situación pandémica. Siempre esa contradicción: o nos salvamos de la pandemia o nos morimos de hambre, ¿no? Porque no, ya no hay trabajo, que la economía se viene abajo. Es decir, que esa es una alternativa que solo se da en el capitalismo, ¿no? Cualquier sociedad organizada de una forma racional, en el sentido de que nosotros mismos, las personas, deciden sobre cómo producir o cómo organizar las relaciones sociales. Una pandemia puede ocurrir, obviamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos en casa unos meses, sostenemos lo que es básico para alimentos y todo eso, y cuando se va la pandemia, cuando se fue, seguimos igual que antes. En cambio, en el capitalismo, si eso dura algunos meses, un montón de capital se desbarata, se desvaloriza, y prácticamente toda la economía decae. Es decir, que todo depende. ¿Por qué? Porque todo está orientado a la acumulación de capital y no a producir las cosas necesarias para poder vivir, ¿no? Sería, siempre hago la diferencia entre la riqueza abstracta, que es lo que se orienta a lo que es el dinero y el valor, y la riqueza material, que sería lo que tenemos para vivir, para llevar una vida buena, ¿no? Que además de eso, el capitalismo no lo permite, por razones obvias. Entonces, a ver, la racionalidad capitalista sería justamente esa de que todo está orientado a la producción de la riqueza abstracta, es decir, acumulando, y una racionalidad, no sé si la palabra es correcta o se puede, quizá esa palabra después no haga sentido, pero digamos una racionalidad orientada a lo que es la riqueza material sería completamente diferente. Es decir, que no hay ninguna razón por la que tenemos que destruir la atmósfera. Es decir, que técnicamente hay todas las posibilidades para producir lo suficiente para todo el mundo, para llevar una vida buena para todas las personas en todo el mundo, y tenemos la posibilidad técnica de producir de una forma que no destruye la atmósfera. Los conocimientos están ahí, ¿no? Solo que no se implementan porque básicamente no concuerdan con lo que es la lógica capitalista, ¿no? Claro. Norbert, yo tengo la inquietud de, sobre todo a partir de, bueno, algún texto de Ansel Yape, digamos, y bueno, la lectura de otros espacios ecologistas, digamos, los compañeras de Ecologistas en Acción, por ejemplo, que tienen una elaboración teórica y una práctica política en torno a la lucha contra el cambio climático y la devastación capitalista de la naturaleza. Bueno, en acercamiento a esos grupos o leyendo esos grupos,
uno tiene la sensación de que justamente lo que le falta es es la crítica al valor, digamos, ¿no? O sea, conocer el mecanismo de relojería interno que hace que el capitalismo sea esta bomba de tiempo. ¿Qué relación nos puedes contar? Si hay diálogo, no hay diálogo, si han entablado algún debate más que por ahí a nosotros acá por falta de información se nos escapa? ¿Cómo lo ven esto ustedes? Mira, claro, tratamos siempre de intervenir en los debates, pero, pero no es fácil por el simple hecho de que seguimos siendo un grupo pequeño. Claro. Un grupo pequeño que además elabora, trabaja a un nivel teórico muchas veces bastante abstracto que resulta difícil para digamos, personas que ya entran en activismo, conectar eso con lo que están haciendo. Así que tampoco no tenemos la idea de que la teoría le da la dirección a los movimientos y que no tenemos una idea así de jerarquía, de pronunciar, decirle a los movimientos dónde tienen que ir, Claro. pero sí tenemos, por supuesto, la idea de intervenir en los debates si pienso que tener una teoría clara, una crítica clara del capitalismo es básico para dar una perspectiva a los movimientos, sobre todo para reunir movimientos, para llegar a un movimiento emancipativo con más fuerza o más poder, digamos, ¿no? Estamos tratando de entrar en los debates de acá, pero te confieso que es bastante difícil, porque sobre todo hablando de lo que es los movimientos, las protestas contra el cambio climático, sobre todo acá son chicos y chicas muy jóvenes, ¿no? De 14, 15 años, 18 años, así, muy jóvenes. Y digamos, políticamente no están orientados muy bien. Entonces, ¿qué hacen? Se orientan en lo que encuentran en la opinión pública hegemónica. Y eso acá al menos, es decir, la ciencia y por un lado, que la ciencia, que está bien, que los científicos digan, no, hay que cambiar eso porque si no todo se va a echar a perder, pero los científicos tampoco, generalmente no tienen una perspectiva política, así que le dicen prácticamente, dicen, que acá tenemos nuestros conocimientos científicos y ahora que la política haga la política correcta. Lo resuelva, claro. Eso es bastante muy ingenuo, ¿no? Porque obviamente no va a pasar. Y eso están los movimientos también, que más o menos argumentan de ese tipo, es decir, ¿no? Que los políticos, que finalmente los políticos lleguen a la conclusión de que hay que cambiar esto, pero los políticos no van a cambiar eso. Entonces, estamos tratando, no sé, de intervenir en el debate, estamos escribiendo un libro ahora sobre el tema, que va a ser publicado en diciembre, estamos en eso y espero que con eso ya tengamos un poco más de repercusión en el debate, ¿no? Bueno, esperamos ansiosos ese libro, Norbert, a ver si podemos contribuir también a la difusión, ¿no? ¿Y cómo ves a las izquierdas que ante este panorama que estamos viviendo proponen como solución a la crisis más Estado, ¿no? Una vuelta a un Estado más fuerte, más regulador del mercado, de alguna manera intentando volver a cierto pasado idealizado, nostálgico, de otros tiempos, ¿no? ¿Cómo ves? Vos ya hablaste un poquito del autoritarismo de izquierda, digamos. ¿Cómo ves esta vuelta, este reverdecer desde las izquierdas, incluso de muchos movimientos
los que mencionaba Diego, ecologistas o contra el cambio climático, que proponen como salida mayores regulaciones estatales al mercado, digamos, ¿no? Como horizonte. Sí. Bueno, mira, como horizonte, como perspectiva de emancipación, no lo veo. Como por el otro lado, por supuesto, cualquier regulación que el Estado pueda hacer a la economía para mejorar ciertos aspectos de lo que es la dinámica destructiva del capitalismo, frenarlo un poco, no sé, está bien. Es decir, que si un movimiento puede presionar al Estado para regular ciertas cuestiones, por supuesto que eso está bien, ¿no? Pero yo hago la diferencia entre una perspectiva de emancipación, que no puede ser eso de, de un Estado regulador, renovar eso que hubo en los años 60, 70 en algunos países centrales capitalistas, ¿no? No lo hubo en todo el mundo. Uh-huh. Y también ahora se está idealizando eso, es decir, que hay una nostalgia. Eso no, ya no se puede, por muchas razones no se puede restablecer, ¿no? Es decir, que falta la base, y para eso, entonces, yo sí creo que, yo diría más bien que un movimiento radical que ya tiene otra perspectiva de emancipación puede ejercer mucho más presión en el Estado para realizar ciertas regulaciones que un movimiento que desde un principio tiene la ilusión de que se pueda reformar el Estado en ese sentido. Es decir, que si lo vemos históricamente incluso, las reformas que pasaron nunca fueron por los reformistas, siempre fueron por los movimientos radicales, porque el Estado se vio obligado a hacer, no sé, ¿cómo se dice? A regular ciertas cosas, a dar ciertos apoyos, eso, ¿no? Y eso fue por los movimientos radicales. Entonces yo creo que sí, lo que necesitamos es un movimiento radical, no en el sentido de radical, no necesariamente en el sentido de militancia, sino en el sentido de una perspectiva radical de un cambio fundamental de la sociedad, que tiene que ser una sociedad no solo que supera el mercado, sino también que supera el Estado. Es decir, que estamos hablando de una sociedad donde la sociedad misma, las personas, regulen sus asuntos sociales de una forma de democracia de base, o como queramos llamarlo, pero de una forma no, sin una instrucción de dominación que constituye, que ahora es el Estado, ¿no? El Estado lo veo como hay una necesidad dentro del capitalismo de que exista el Estado, justamente porque el mercado tiene esa dinámica, digamos, no, ¿cómo se dice? Una dinámica no controlada. Entonces tiene que haber una instancia que de alguna forma controle eso, y son dos polos, ¿no? Es decir, que si hablamos de superación del capitalismo, hay que superar los dos polos, no solo uno, ¿no? Norbert, sabemos que es tarde para vos allá. De nuestra parte no te queremos sacar más tiempo. Si querés cerrar con algún comentario, algo que quieras decir, nosotros, si fuese por nosotros, te daríamos 1000 preguntas más, pero bueno, queremos también darte la oportunidad de, por ahí, si querés cerrar como a vos te parezca, bienvenido. Bueno, mira, a ver, por el momento no hablé mucho, así que no, Bien. no sé, pero de todas formas, no, quiero agradecerles por la charla que me gustó, y la verdad que estoy muy contento de poder participar un poco en la discusión allá en Argentina. Como ya te comenté al comienzo, yo de chico viví en Argentina, en Buenos Aires, bueno, el siglo pasado, ¿no? Hace muchísimo tiempo, pero sigo teniendo mucho afecto a la Argentina, en especial Latinoamérica, pero Argentina en especial, y bueno,
Entonces, para mí es una cosa que, aparte de discutir en general, o siempre tener ese intercambio, en especial ese intercambio con ustedes, me gusta de manera especial, ¿no? Así que, bueno, si cuando quieran lo repetimos. Bueno, bueno, te tomamos la palabra, Norbert. Te volvemos a repetir que esperamos ansioso el libro. Ojalá lo puedan terminar de manera satisfactoria para ustedes. Y bueno, agradecerles a toda la gente que nos acompañó, a Jessica Menegatti, a Javier Blanc, a Facu Martín, seguramente que están por ahí o lo verán después, a Vidal Lavajós, a Jorge Budrovich, compañeros de Chile que están en Brasil, que están en México, que están en Colombia, en América Latina. Para nosotros es importante y necesario que se den estos debates. Han pasado ciclos de gobiernos progresistas o populistas durante 12 años y bueno, eso hace, como decía Norbert al principio, la necesidad de volver a discutir profundamente qué es la emancipación social. Para nosotros la crítica al valor nos acerca a esas herramientas, así que bueno, una vez más, Norbert, muchas gracias. Nosotros vamos cortando acá la transmisión y les agradecemos a Flor y a Joaco. Flor, Joaco, Lucas, que están en la parte técnica, nos acompañaron estos 3 días y hicieron todo el apoyo y todo el soporte técnico necesario. Les mandamos un saludo grande a todos y bueno, recuerden que pueden adquirir el colapso de la modernización en nuestra editorial. Es importante que se discuta y que, bueno, a partir de las actualizaciones que nos trajo Norbert, poder seguir debatiendo estos temas. No sé, por ahora nada más. Les todo por hoy. Gracias, Norbert. Un abrazo grande y esperamos volver a charlar pronto con vos. Siempre nos enriquece muchísimo este tipo de diálogos. Y les agradecemos a todas, a todos por haber estado ahí del otro lado y nos volvemos a encontrar.